Ya la envié por autogestión y la envié también por WhatsApp. Arranca en la página, creo que esta es 100. Sí, en la 100. Bueno, está ahí en el resumen de clase 5 las páginas que tienen que ver y demás. Este, Decía, arranca el libro con el concepto de fuerza, donde entendemos por fuerza un ente en todo caso o una interacción que tiende a cambiar el estado de reposo o movimiento que posee un cuerpo. Entonces, todo aquello que tiende a cambiar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme que posea un cuerpo es calificado como una fuerza actuando sobre ese cuerpo. Y luego la figura 5.1 lo que hace es mostrarnos distintas clasificaciones de las fuerzas. Por ejemplo, fíjense en la figura A, una fuerza de contacto directo entre ambos cuerpos. Este, Fíjense en el caso B y C también. O sea, hay contacto entre dos cuerpos que interactúan, el resorte y la mano de un individuo que lo estira o las otras dos figuras que también están interactuando, dos cuerpos y entre ellos aparece una fuerza. Pero aparecen también fuerzas de acción a distancia, que se llama, o fuerzas de campo, mejor dicho, que, por ejemplo, podemos considerar en este caso a las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas o las fuerzas gravitacionales. ¿Sí? El caso de la figura D es un campo gravitacional, en la figura E es un campo eléctrico que genera fuerzas de origen eléctrico, y la última, estamos en presencia de un campo magnético que genera fuerzas de origen magnético. Ahora, independientemente del tipo de fuerzas que hablemos, una fuerza es todo ente que tiende a cambiar, como dije, el estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme que posee un cuerpo. ¿Mm? Las fuerzas, ustedes lo saben del práctico, tienen que ser representados por un vector, es decir, que requieren punto de aplicación. ¿Dónde está aplicada la fuerza? Requiere que la información indique cuánto vale la cantidad de fuerza que estamos aplicando, es decir, el módulo o intensidad, en qué dirección, si es vertical, horizontal, oblicua, y en qué sentido, si es jalando o empujando un cuerpo. Estas características que son necesarias definir quedan todas contenidas en el concepto de vector, porque es un ente matemático. Y es un ente matemático complejo cuando lo comparo con el número. ¿Por qué digo que es complejo, que es más complicado, que es más completo que un número? Bueno, porque tiene el vector la posibilidad de definir lo que acabo de expresar. El punto de aplicación, la dirección, el sentido y la intensidad, que son todos componentes de información requeridos para poder definir claramente una fuerza. Por eso decimos que las fuerzas son vectores. Y las intensidades de fuerza se miden con unos aparatos que se denominan dinamómetros, que básicamente son resortes calibrados. ¿Eh? Es decir, para determinada cantidad de fuerza, el resorte se deforma cierta cantidad de longitud. A eso me refiero con este, resortes calibrados. El libro arranca o ingresa ahora en el 5.2, que habla de la primera ley de Newton y marcos inerciales. Cuando el libro hable de marcos inerciales, entiendan ustedes sistemas de coordenadas fijos en el espacio, es decir, que no están moviéndose respecto de las estrellas visibles en el universo. Una cosa imposible, un sistema inercial prácticamente tiene existencia en nuestra mente nada más. Porque, por ejemplo, un sistema de coordenadas que nosotros en la Tierra lo consideramos como inercial es una aproximación. ¿Por qué? Porque el sistema de coordenadas que usamos en la Tierra, ¿sí? O en la pizarra cuando ven análisis matemático, es un sistema de coordenadas que está rotando junto con la Tierra y además se está trasladando alrededor del Sol. Y nuestro sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia y la galaxia a su vez, bueno. Entonces siempre hay movimientos curvilíneos involucrados. Y el hecho de que la trayectoria sea una línea curva, como por ejemplo el movimiento de rotación de la Tierra, hace que aparezca una aceleración y por lo tanto el movimiento deja de ser inercial.
Pero para los fines prácticos y los problemas macro que nosotros pretendemos resolver, podemos hacer una aproximación considerando como si un sistema de coordenadas fijo a la Tierra fuera un sistema inercial. ¿Cuándo hay que hacer las correcciones pertinentes? Cuando estamos hablando de trayectorias, por ejemplo, de misiles o de cohetes o de algún otro tipo de nave que requiere un movimiento mucho más, podríamos decir, significativo comparado con el radio de la Tierra en cuanto a tamaño. Entonces allí sí hay que hacer las correcciones debido a las aceleraciones que producen movimiento rotación de la Tierra. La primera ley de la mecánica, o primer principio de la mecánica, primera ley de Newton, establece que todo cuerpo que se encuentre en movimiento rectilíneo y uniforme, voy a aclarar esto, ¿qué significa rectilíneo? Que la trayectoria es una recta, no puede ser una curva. ¿Qué significa la palabra uniforme? Que la velocidad en cuanto a su módulo es constante y la dirección es constante porque la trayectoria es una recta. Entonces, todo cuerpo que permanezca en movimiento rectilíneo, trayectoria recta y uniforme, módulo de la velocidad constante, tiende a permanecer en dicho estado, a menos que un agente externo venga a actuar sobre el cuerpo para modificar dicho estado. Esa es la primera ley de Newton. Ahora, si el cuerpo no está moviéndose y está en reposo, pues permanece en reposo por la eternidad y eso nos dice la primera ley de la mecánica o primera ley de Newton. Lógicamente, aquí el autor va a establecer la primera ley de Newton en otras palabras. Si un objeto no interactúa con otros, es posible identificar un marco de referencia en el cual el objeto no tiene aceleración o tiene aceleración cero. En otras palabras, los mismos que les comentaba yo recién cuando hablaba de lo que es un marco de referencia o sistema de coordenadas inercial. En ausencia de fuerzas externas, es decir, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas externas, y cuando se ve desde el punto de vista de un marco inercial, es decir, un sistema de referencia no acelerado, un objeto en reposo se mantiene en reposo, nos dice la primera ley de Newton o primer principio de la mecánica. Un objeto que está en movimiento con velocidad constante, esto es, con una rapidez constante en línea recta, pues permanece en ese estado. Vean esto que dice acá el libro. Habla de velocidad constante. Y el libro les aclara entre paréntesis qué significa velocidad constante. Esto es muy importante lo que viene. Como la velocidad es un vector, decir que la velocidad es constante significa que el vector es constante. Al ser constante el vector, es constante el módulo, es constante el sentido y es constante la dirección. Por eso la trayectoria tiene que ser una línea recta. Y lo aclara entre paréntesis. Dice el autor, ¿qué es velocidad constante? Es moverse con rapidez constante, o sea, módulo, y es moverse en trayectoria recta, en línea recta. ¿Me hago entender? Bueno, saludo a la gente que me estaba saludando en el chat recién. Llegamos al concepto de masa. Yo estoy haciendo un pasaje rápido por sobre los temas que nos toca ver en este momento, pero ustedes deben abordar el libro. Digo más que todo por el tema del parcial y las preguntas que surjan. Muchas veces definimos la masa como la cantidad de materia que posee un cuerpo y eso es incorrecto, porque la cantidad de materia que posee un cuerpo en el sistema internacional se mide a través del número de moles. Guarda con esto. Entonces, esa definición del secundario, masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, no es correcta. Lo correcto es la cantidad de materia que posee un cuerpo está dada por el número de moles que definen a ese cuerpo. En otras palabras, cuando usted le piden ¿cuál es la magnitud física que mide la cantidad de materia? Usted responde el número de moles. Bueno, pero entonces, ¿qué es la masa? La masa es la menor o mayor inercia que posee un cuerpo. Ajá, ¿y qué es la inercia?
Acá viene la cuestión. La inercia es la resistencia que pone un cuerpo cuando yo quiero cambiar su estado de movimiento o si está en reposo, ponerlo en movimiento. Por ejemplo, un Fiat 600, si yo lo quiero poner en movimiento empujándolo, es mucho más sencillo que poner en movimiento una locomotora que la quiero empujar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y el esfuerzo que tengo que aplicar. Sí, perfecto, pero ¿de dónde viene ese mayor esfuerzo que tengo que aplicar en el caso de querer empujar una locomotora? Que la locomotora tiene mayor inercia y el Fiat 600 tiene menor inercia. Decimos entonces que uno tiene mayor masa y el otro tiene menor masa. La masa está relacionado entonces con la inercia que posee un cuerpo, es decir, la resistencia a los cambios que pretendemos producirle en cuanto a su estado de movimiento. Esa es la definición de la masa. Y la segunda ley de Newton nos va a llevar su definición a la fórmula 5.1 en forma indirecta. La segunda ley de Newton hace referencia a que, vamos a poner esta fórmula que estoy señalando con el cursor. Cuando sobre un cuerpo actúan un sistema de fuerzas, es decir, muchas fuerzas, cada una de esas fuerzas tiende a imprimir al cuerpo, es decir, a la masa m, su propia aceleración, de modo tal que la aceleración resultante, a, es la suma vectorial de las aceleraciones individuales intervinientes. Aquí se usa un principio, el principio de independencia de causa y superposición de efectos, porque fíjense que cada fuerza es una causa actuando sobre el cuerpo, que le tiende a imprimir al cuerpo su propia aceleración. F1 trata de acelerar con A sub 1 al cuerpo. F2 trata de imprimir en el cuerpo la aceleración A sub 2, que son vectores, ya lo hemos visto en cinemática. Y así siguiendo. Pero la aceleración total del cuerpo será la suma vectorial de las aceleraciones individuales que están actuando sobre el cuerpo. Allí está la superposición de efectos. O sea, hay una independencia de causas actuando sobre el cuerpo. Pero el efecto global, el efecto total, el efecto resultante, el efecto último sobre el cuerpo es una aceleración neta. La palabra neta significa que es una aceleración que proviene de la suma de otras aceleraciones. ¿Cuáles aceleraciones? A1 vector más A2 vector más A3 vector, puntos suspensivos más A sub n vector, porque actúan sobre el cuerpo n fuerzas. Bueno, entonces, cada fuerza actúa en forma individual, independencia de causas, pero el efecto global, total, integrado sobre el cuerpo, es la superposición de esos efectos y que me da lugar a la aceleración A. Eso nos dice la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la expresión matemática de la segunda ley de Newton, vectorial, es la que acabo de señalar en la pantalla. Se expresa la segunda ley de Newton como sumatoria de fuerzas igual a m por a. Es decir, la sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas del sistema de fuerzas que actúa sobre el cuerpo, produce en el cuerpo, en la masa m, una aceleración neta final total resultante llamada a. Voy al chat a ver qué me están diciendo. Bueno, que sí, a no sé qué cosa. Ah, que están entendiendo. Esta ecuación 5.2 es una ecuación vectorial y los vectores pueden ser vectores del plano y en general pueden ser vectores del espacio de coordenadas cartesianas o euclidianas x, y z. Por lo tanto, la fuerza tendrá componente Fx, Fi, Fz, cada una de ellas. Y esta sumatoria de fuerzas que figura en la fórmula 5.2 recibe el nombre de resultante. R con una flecha en la parte superior, R vector, resultante. La resultante es una fuerza única que proviene de la sumatoria de todas las fuerzas intervinientes. Y esa resultante produce en el cuerpo, o sea, en la masa m, como efecto físico, una aceleración, es decir, un cambio de la velocidad en el tiempo. Cuidado con esto.
El cambio de velocidad no solo se refiere a la rapidez, también el cambio de velocidad puede hacer referencia al cambio de dirección. Escuchen una pregunta de examen. ¿El movimiento circular uniforme es acelerado? La respuesta es sí, porque si bien el módulo de la velocidad tangencial permanece constante, no cambia, porque omega es constante, lo que cambia es momento a momento la dirección del vector velocidad. Entonces, con que haya un cambio de dirección, ya el movimiento es acelerado. Hay que sacar de la cabeza esa idea de que un movimiento acelerado está asociado al cambio de módulo o intensidad del vector velocidad. No, no es así. Está asociado también al cambio de dirección. O a ambas cosas. Puede cambiar la dirección y puede cambiar también el módulo del vector velocidad, que nosotros le hemos llamado el módulo del vector velocidad rapidez. ¿Mm? Así que cuidado con eso. Bueno, la fórmula 5.2, cuando nosotros proyectamos la fuerza sobre los ejes coordenados, nos van a generar esas proyecciones las expresiones 5.3, es decir, sumatoria de fuerzas en X, en Y y también sumatoria de fuerzas en Z. Esto hace que el cuerpo tenga un vector aceleración resultante que lo puedo descomponer en X, Y y Z, y por ese motivo aparecen esas expresiones A sub X, A sub Y y A sub Z. ¿Mm? O sea que la segunda ley de Newton, expresada en términos de componentes cartesianas, como dice aquí, sirve a la hora de resolver ejercicios prácticos. En la práctica van a poder ver mejor la aplicación de estas fórmulas. Estamos hablando de fuerza y nada hemos dicho de sus unidades. Cuando una masa de 1 kilo es acelerada con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, decimos que la fuerza aplicada es de 1 newton. Y aquí el autor en la fórmula 5.5 nos da la equivalencia entre la fuerza expresada en libras y la fuerza expresada en newton, donde 1 newton equivale aproximadamente a 1/4 de libra, aproximadamente. La libra es una unidad de fuerza en el sistema anglosajón o eh, anglosajón, perdón, o en el sistema inglés. ¿Eh? O sea, en Norteamérica o en Inglaterra se utiliza como unidad de fuerza la libra y la tendencia mundial es a que todos los datos técnicos de ingeniería estén expresados en el sistema internacional de unidades. Una buena para nosotros porque van a tener que ellos adaptarse a al uso del sistema internacional por medio de los factores de conversión. Bueno. ¿Qué es la fuerza gravitacional y qué es el peso? La fuerza gravitacional es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro. Y a esa fuerza gravitacional nosotros le llamamos peso. El peso, por ser una fuerza, es un vector. Tiene el punto de aplicación, que es el centro de gravedad del cuerpo. Tiene el módulo, que es la cuantía del peso, cuánto es el peso en intensidad. La dirección es hacia el centro de la Tierra y el sentido, lógicamente, apuntando a ese centro terráqueo. O sea que el vector peso es un vector que proviene de una atracción o tirón gravitacional que la fuerza, que la Tierra, perdón, ejerce sobre los cuerpos. Estén apoyados en la Tierra o no lo estén. Esta fuerza que actúa sobre los cuerpos, esta fuerza de tirón gravitacional, si nosotros tenemos un determinado cuerpo a 100 metros de altura y lo soltamos, empieza a caer lentamente, pero a medida que va desarrollando o, digamos, ejecutando su trayectoria, la velocidad del cuerpo aumenta. ¿Por qué? Porque el movimiento es acelerado. ¿Cuál es la aceleración? G, la aceleración de la gravedad. Pero cuidado con la pregunta que viene ahora. Cuidado, pregunta de examen. Un cuerpo que está cayendo, o sea, por ejemplo, usted va a la terraza del edificio y suelta una piedra.
¿Con qué aceleración cae? Alguien puede atreverse a decir que cae con la aceleración de la gravedad y eso es incorrecto. O sea, usted puede hacer un cálculo de caída en cuanto al tiempo de caída o la altura de caída usando a g, la aceleración de la gravedad, como una aproximación. Pero en rigor de verdad, la aceleración no es la aceleración de la gravedad, es un poco menor. ¿Por qué? Porque está la resistencia aerodinámica de la atmósfera que rodea a ese cuerpo. Para que fuera la aceleración de la gravedad, tendría que ser una caída libre. La palabra libre significa que no hay obstáculo al movimiento del cuerpo. ¿Qué obstáculo encuentra el cuerpo mientras está cayendo? La atmósfera como un fluido que él debe vencer y debe atravesar. Por lo tanto, cuidado, un cuerpo que está cayendo realmente, que está cayendo, una piedra que yo arrojo y está cayendo en presencia de la atmósfera, la aceleración no es la aceleración de la gravedad, es una aceleración próxima a la aceleración de la gravedad, pero menor. ¿Por qué? Porque hay una fuerza antagónica, es decir, una fuerza que se opone al peso del cuerpo que trata de llevarlo hacia el centro de la Tierra. Acá me pregunta Mauro si es con la fuerza peso. La verdad que no sé qué cosa es con la fuerza peso. Estaba hablando y seguramente quedó la pregunta descolgada por ese motivo. Pero si querés podés desmutearte y preguntarme. Bueno, ok, perfecto. La tercera ley de Newton hace referencia al principio de acción y reacción. Tercer principio de la mecánica o tercera ley de Newton. Noten en la fórmula 5.7 cómo el autor pone F1,2 igual a menos F2,1. ¿Qué significa esto? Cuando sobre un cuerpo se ejerce una acción, es decir, una fuerza, este cuerpo reacciona sobre el primero que la ejerció con una fuerza de igual magnitud, es decir, igual intensidad, de igual dirección, pero sentido contrario. Cuando yo digo sentido contrario, eso hace referencia al signo menos que ustedes ven allí en la fórmula 5.7. Ese signo menos dice que hay dos fuerzas involucradas y que una tiene sentido contrario a la otra, que tienen la misma dirección y el mismo módulo, pero sentido contrario. Ese es el principio de acción y reacción. Y una pregunta de examen. El principio de acción y reacción no se puede aplicar en un solo cuerpo. Siempre tiene que haber la existencia de dos cuerpos involucrados para que el principio de acción y reacción tenga validez y sea tal. O sea, el principio de acción y reacción se aplica siempre sobre dos cuerpos que interactúan. Fíjense el dibujo de la figura 5.5. Señálenlo como un ejemplo notable. Acá tengo el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y aparecen la fuerza F1,2 y F2,1. El signo menos hace referencia al cambio de sentido, que son opuestos. Fíjense la figura B. La figura B, estamos hablando de dos cuerpos. Por un lado, el martillo. Por otro lado, el clavo. ¿Eh? Y cuando el martillo impacta en el clavo, se cumple el tercer principio de la mecánica. O sea, el principio de acción y reacción. La figura 5.6 también es interesante porque este aparato, digamos que sea un microondas o un monitor, no sé, un monitor parece. Cuando yo lo asiento sobre la mesa, la figura 5.6a, el peso del cuerpo ejerce una acción vertical y hacia abajo sobre la mesa. Pero la mesa reacciona con una fuerza de igual intensidad, igual magnitud hacia arriba. O sea, sentido contrario. Bueno, el punto 5.7 lo voy a dejar para ustedes porque son algunas aplicaciones de las leyes de Newton. Cuando vayan a analizar la fórmula 5.8, sumatoria de fuerza igual a cero, lo que están haciendo es considerar el equilibrio. En este caso dice el autor de una partícula, pero podría ser el cuerpo. Entonces lo vimos en estática. La condición de equilibrio, una de ellas, porque son dos, pregunta de examen que hice, es sumatoria de fuerza igual a cero. La otra
Condición de equilibrio es sumatoria de momentos igual a cero, pero aquí no se la considera porque el autor está hablando de partículas, por eso no considera la sumatoria de momentos. Ustedes el ejemplo 5.8 lo van a poder ver muy bien porque ya han realizado conmigo la parte teórica de estática. Bueno, aquí tenemos un bloque o un cubo o lo que fuere que está siendo jalado por una persona y resulta que a medida que transcurre el tiempo la velocidad del cubo o del objeto cambia, es decir, hay una aceleración. Por lo tanto, lo que corresponde aplicar es la segunda ley de Newton, la que acabo de señalar, a ver, la que acabo de señalar ahí en la pantalla, que dice, mire, la sumatoria de fuerzas que actúan a lo largo del eje X, o sea, la resultante en X, produce sobre el cuerpo M una aceleración en la misma dirección, es decir, a lo largo del eje X. Y noten que la fuerza que está actuando a lo largo del eje X es una sola, la fuerza T. Vean el dibujo 5.8b. A lo largo del eje X, vean el sistema de coordenadas, actúa una sola fuerza, que es T. Y esa sola fuerza produce una aceleración que se llama, ahí está, A sub X. ¿Eh? A sub X. Esa aceleración va a ser igual a la fuerza actuante dividido la masa, la despejan de aquí, de esta expresión. ¿Hay alguna pregunta? El ejemplo 5.4 no lo voy a desarrollar porque ya lo han resuelto ustedes en la parte de estática. Bueno, ¿en qué página estoy? En la 116. Me gustaría que analicen el ejemplo 5.8, peso de un pescador en un elevador. Una persona pesa un pescado de masa M en una balanza de resorte unida al techo de un elevador, como indica la figura. Muestra que si el elevador acelera, ya sea hacia arriba o hacia abajo, si hay aceleración, el marco de referencia no es inercial. La balanza de resorte da una lectura que es diferente del peso del pescado. Y bueno, ¿por qué da una lectura diferente? Por lo que acabamos de explicar recién. Al ser el sistema de coordenadas no inercial, está sometido a una aceleración porque no tiene velocidad constante. Bueno, esa aceleración, según sea en un sentido o en el otro sentido, hará que la lectura de la balanza sea mayor o sea menor cuando la comparamos con el peso real del cuerpo, que lo medimos en condiciones de reposo, es decir, no acelerada. Cuando nosotros estamos quietos y ahí medimos el peso del cuerpo, perfecto, tomamos ese peso como referencia y si yo ahora acelero el ascensor hacia arriba o hacia abajo, voy a estar teniendo lecturas del peso diferentes. En algún caso en más cuando voy hacia arriba o en menos el peso cuando voy acelerado hacia abajo. El caso extremo sería que se corten los cables del ascensor y que el ascensor venga en caída libre. Imaginemos que no hay atmósfera, por eso digo caída libre. Entonces, la aceleración de caída sería la aceleración de la gravedad. Y resulta que el dinamómetro no mediría absolutamente nada, marcaría cero, como que el pescado no tiene peso. Piénsenlo a ese ejemplo a modo de ejercicio, a ver si lo pueden entender. Y escríbanlo luego en términos de una ecuación matemática como ven en la que estoy señalando en este momento. Y se van a dar cuenta que en ese momento el dinamómetro no acusaría ningún tipo de lectura, marcaría cero. Bueno, este tema 5.9, la máquina de Atwood, yo quisiera que la vean. Es el principio de funcionamiento de los ascensores. Pero este ejemplo, más que todo acá en la figura 5.14, creo que quiero que la analicen porque es muy importante entender este problema porque aparece siempre en los exámenes parciales o en el examen teórico final. Es muy altamente probable que aparezca. Está desarrollado paso por paso y explicado el problema, por lo tanto les pido por favor
que a este ejemplo, a ver, ejemplo 5.9, si están tomando nota, anoten, ver con mucho detenimiento el ejemplo 5.9. También recomendaría para el caso del parcial que vean el ejemplo 5.10, anótenlo también, para que vean cómo se hace la descomposición de los cuerpos en diagrama de cuerpo libre. La figura B es el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, M1. Y la figura C es el diagrama de cuerpo libre de la figura número 2, del bloque 2. Noten que N minúscula es la fuerza que el plano inclinado hace sobre el bloque 2. Y la fuerza que el bloque 2 ejerce o ejecuta sobre el plano inclinado es M2 por G, o sea, el peso 2 multiplicado por el coseno de tita. Luego, el peso 2 multiplicado por el seno de tita, la fuerza que estoy señalando en este momento, se opone a la fuerza T, donde la fuerza T es la que entrega la soga. Porque ¿qué pasa? El cuerpo 2 está arrastrando al cuerpo 1. Entonces el cuerpo 1 le ofrece cierta resistencia. Esa es la fuerza T que actúa en la cuerda entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, a causa de la resistencia que opone el cuerpo 1 a ser puesto en movimiento ascendente en este caso. Mucha atención aquí al vector aceleración que pone el autor. Cuidado, no se olviden de ese vector a la hora de resolver los ejercicios prácticos. Porque miren, este vector tiene un módulo que es A y esa es la aceleración que aparece aquí en la expresión número 2. La aceleración A vertical en este caso. Bueno, las fuerzas de fricción, ¿qué son? Fuerzas que se oponen al movimiento de un cuerpo. Siempre la fricción se opone al movimiento de un cuerpo. No importa si es un movimiento rectilíneo, curvilíneo, no importa. Siempre que hay movimiento relativo entre dos cuerpos, aparece roce, aparece fricción. Y esa fricción que aparece genera una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. El origen de esta fuerza está en las irregularidades superficiales que el cuerpo tiene. No podemos pulir a la perfección nosotros un cuerpo. Es más, miren, sucede que si uno pule la cara de contacto entre dos cuerpos, o las dos caras de contacto entre cuerpos, las pule pero casi al espejo, lo que va a suceder es que los cuerpos se sueldan. Entonces, en lugar de disminuir la fricción, la aumentamos enormemente porque los dos cuerpos entre sí se sueldan. Quiere decir que hay un límite, podríamos establecer un límite para lo que es el proceso de pulimiento de las caras de dos cuerpos, más allá del cual en lugar de disminuir la fricción la aumentamos abruptamente. Es una parte de la física que estudia estos fenómenos y se denomina tribología. Entonces, por ejemplo, todos los estudios que se hacen sobre aceites lubricantes, grasas lubricantes, o todos los estudios que puedan tener relación con sistemas de cuerpos en movimientos relativos entre sí, involucran a la fricción. Y la fricción es un campo de estudio de la tribología, un campo de estudio de la física, la tribología, un campo muy, muy interesante. ¿Qué decir de la fricción? Cuando nosotros representamos la fuerza de rozamiento que aparece a causa de la aplicación de una fuerza F mayúscula, sucede que podemos representar una línea a 45 grados hasta un punto en donde en este punto se produce el movimiento. Es decir, para toda fuerza F mayúscula menor a este valor que no está individualizado con nada acá, el cuerpo no se mueve, está quieto. Pero llega un valor máximo de la fuerza F mayúscula, tal que ese valor máximo es coincidente con la fuerza de rozamiento máxima. La fuerza de rozamiento máxima se calcula mu por n,
o sea, coeficiente de fricción, mu, por la normal al plano, o sea, la fuerza normal de interacción que actúa entre los dos cuerpos. Y le decía, cuando la fuerza F mayúscula aplicada alcanza el valor del roce máximo, se observa experimentalmente que la fuerza de fricción cae y luego se mantiene constante. No aumenta más que este valor. Entonces, la fuerza de roce cinético, por eso F sub K, K viene de kinetic, de cinetic, fuerza de rozamiento cinético, es una fuerza que se opone al movimiento, pero es menor que la estática, la fuerza de rozamiento estática, la S static, fuerza de rozamiento estática. Esta de rozamiento cinético es de menor módulo que la estática, es decir, esto significa que poner un cuerpo en movimiento es más difícil que mantenerlo luego en movimiento, porque la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Una vez que el cuerpo está en movimiento, opera la fuerza de roce cinético y es fácil de ahí en adelante sostener ese movimiento. Bueno, recién les hablé del coeficiente de rozamiento, el mu. Resulta que hay un coeficiente de rozamiento estático y también existe un coeficiente de rozamiento cinético. Por ejemplo, imagínense ustedes una superficie horizontal de acero y yo apoyo en ese acero un bloque de madera, de una madera X. Cuando yo lo quiero empezar a hacer mover el bloque, cuesta mucho más que mantenerlo luego en movimiento. La pregunta es ¿por qué? Porque mientras el bloque está quieto, actúa el mu sub S, el mu estático, el coeficiente de rozamiento estático, que tiene un valor ligeramente mayor al mu sub K, o sea, el coeficiente de rozamiento cinético, ligeramente mayor. Entonces, por eso la fuerza de rozamiento cinético es de menor módulo que la fuerza de rozamiento estático. ¿Mm? Entonces, la tabla que ven en la pantalla, la 5.1, muestra distintos tipos de materiales y qué coeficiente de rozamiento estático y cinético corresponde para esos pares de materiales actuando entre sí. Por ejemplo, acero sobre acero. El coeficiente de rozamiento estático es 0,74 y cuando ya se mueve el cuerpo, cae el coeficiente de rozamiento de 0,74 a 0,57. Es significativa la caída. ¿Mm? Busquemos un coeficiente de rozamiento alto, hierro sobre concreto. 1. El coeficiente de rozamiento estático. Cuesta mucho ponerlo en movimiento. Pero el cinético vale 0,8, un 20% más chico que el estático. Esto nos dice que mantener el cuerpo en movimiento es más fácil que ponerlo en movimiento. Bueno, el ejemplo 5.11 me gustaría que lo vieran. Es un experimento que se realiza para poder medir los coeficientes de fricción. Se hace en laboratorio esos experimentos. O sea, los valores consignados en la tabla que vimos recién no son mágicos. Se hacen experimentos de esta naturaleza, como nos va a mostrar el ejemplo 5.11 para hallar esos coeficientes de fricción. Lo invito a ver el ejemplo 5.11 porque es salidor en los exámenes también. ¿Mm? Cuidado con ese detalle. Bueno, el ejemplo 5.12 es una continuación de lo que veníamos viendo recién en cuanto a la fricción. Fíjense cómo para este disco tenemos su propio peso aplicado en el centro de gravedad y en la misma dirección y en sentido contrario actuando la fuerza N. Ahora ustedes me dirán, no, pero no está en la misma dirección porque una está separada de la otra, qué sé yo, 2 milímetros. Sí, está bien. ¿Por qué el autor lo separa de esa manera? Para mostrar que son fuerzas distintas. Ahora, en la práctica real, la fuerza N y la fuerza WMG, W, peso, están aplicadas en la misma línea de acción, la misma. Acá el autor nos dice que este disco se mueve hacia la derecha
Pero a pesar de ser un disco apoyado en una cancha de hielo, la fricción es bajita, eso a usted no le importa. La fricción será muy baja, pero no cero, existe. F sub h, la fuerza ejercida por el hielo que se opone al movimiento. En ese caso, el coeficiente de fricción del hielo con el material de este dispositivo genera un coeficiente de fricción muy, muy bajito, pero existe, no vale cero. Me gustaría que anoten, por favor, el problema, perdón, el ejemplo 5.13 para que lo vean. No para el teórico, sino para el práctico. Es muy importante que lo vean. En la guía número 5 de clase número 5 que yo les envié, hay unos videos grabados donde yo explico con mucho más detalle estos temas. Y creo también que les envié un video donde hablo del centro de gravedad y cómo se calcula. Eso me gustaría que lo puedan ver. En la guía 5, están los enlaces a mi canal de YouTube con los temas que les estoy comentando. A ver, quiero ver, quiero estar seguro. Clase 5, permítanme, quiero estar seguro de eso. Clase en vivo, dinámica introducción 1, trabajo y energía cinética, clase en vivo, trabajo efectuado por una fuerza variable. No, entonces está, ¿saben en dónde? En la clase número 3 de estática. A ver, condición de equilibrio, segunda, caso de equilibrio en el plano, fuerzas concurrentes, concurrente, variñón. No, tampoco está. Bueno, ya voy a ver en qué parte aparece ese tema de este centro de gravedad, un video grabado que tengo y se los envío. Bueno, y llegamos así al resumen del capítulo, es decir, la parte final del capítulo, que es siempre bueno mirar ese resumen y les recomiendo también formularse las preguntas que el autor realiza referidas al capítulo que han visto, porque eso los orienta muchísimo en cuanto al estudio y ver en dónde están parados. Bueno, estamos en la página 128 y de acuerdo, a ver si tengo acá, de acuerdo a lo que yo tenía en la clase 5 indicado, salta a la página 163. Sí, chicos, la clase número 5 involucra los conceptos de energía de un sistema. A ver, clase 5. Fíjense, en la clase 5 tienen, acá está. Clase en vivo, trabajo y energía cinética. Clase en vivo, trabajo efectuado por una fuerza variable. Cuidado con estos dos videos. Estúdienlos muy bien a estos dos videos que los relaciona o los lleva al capítulo 7 del Serway, clase número 5. Son muy importantes y yo realizo preguntas teóricas sobre eso. Así que vean, por favor, estos dos videos relacionados con trabajo y energía. Yo quería hoy, antes de finalizar la clase, ya estamos a 10 minutos de finalizar, hablarles un poquito sobre la energía diferente a lo que el libro va a definir. Porque el libro, palabras más, palabras menos, va a decir que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpo de producir trabajo. Es para mi modo de ver una definición elegante, porque de alguna manera nosotros justamente damos respuesta a cuando se nos pregunta qué es la energía. Pero miren, en rigor de verdad, la energía no sabemos qué es. Esa es la respuesta. No sabemos qué es. Yo les voy a enviar, en todo caso, ya sea por WhatsApp o por autogestión, una definición personal de lo que significa la energía. Y hay muchas discusiones a nivel de la física teórica actual para poder definir un poco a qué se refiere este concepto de energía. Pero bajando
las pretensiones a un nivel de ingeniería, vamos a decir, o nos vamos a quedar con esa definición que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpo de producir trabajo. Y esta tarde quiero dejarles muy en claro lo siguiente: el trabajo es una forma de energía. Y hay un teorema fundamental de la física que se denomina el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía, que también lo pueden conocer o encontrar en los libros antiguos como teorema de las fuerzas vivas, establece que el trabajo neto que se ejerce sobre un cuerpo, lo que produce en ese cuerpo es una variación de energía cinética. Recuerden que el trabajo, por definición, es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, el producto escalar de dos vectores nos da, porque su nombre lo indica, un escalar. Entonces, el producto escalar de fuerza por desplazamiento, a ver, espérenme un momentito, un segundo, por favor. Perdón. Les decía que la definición de trabajo de una fuerza es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Ahora, ¿cómo se obtiene el resultado de ese producto escalar, que es un número, por eso se llama producto escalar? El módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido. Ahora presten atención. El coseno del ángulo es una función trigonométrica que tiene valores comprendidos entre -1 y 1. O sea, los casos extremos son 1 y -1. Y el caso medio es 0. Si el ángulo es 90 grados, el trabajo es nulo, porque coseno de 90 vale 0. Entonces, cuando uno calcula el trabajo de una fuerza, en general pueden aparecer, perdón, cuando uno calcula el trabajo producido por cada fuerza que actúa en un cuerpo, si consideramos que sobre ese cuerpo actúa un sistema de fuerza, cada fuerza produce su trabajo, con su signo, positivo, negativo o cero. El trabajo neto es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas intervinientes. Ahora, como toda suma algebraica, porque habrán términos positivos y términos negativos, como toda suma algebraica, el resultado nos puede dar cero o quizás un valor positivo o, por qué no, un resultado negativo. Ley de tricotomía en matemática. El resultado va a ser negativo, positivo o cero. Entonces, eso es el trabajo neto, la sumatoria de los T sub i, digamos, de los trabajos de cada una de las fuerzas. El trabajo neto, como es la suma de trabajos, no me da una verdura, me da un trabajo. El teorema de las fuerzas vivas me dice que ese trabajo es igual a la variación de energía cinética o cambio de energía cinética. Entonces, algunos de ustedes me dirán, bueno, fantástico, pero ¿qué es la energía cinética? Es la energía que posee un cuerpo de masa m como consecuencia de estar animado de una cierta velocidad. Y se calcula un medio de la masa de ese cuerpo por la velocidad que tiene ese cuerpo elevado al cuadrado. Eso es la energía cinética. El teorema de las fuerzas vivas me dice, mire, mijo, si usted observa un cambio en la energía cinética, si usted observa un cambio de energía cinética, sepa que ese cambio de energía cinética es porque está actuando en ese cuerpo un trabajo neto. Por eso, Profe, una escuchen, consulta. sí, ¿Puede repetirlo el concepto de energía cinética que recién sí. dijo? La energía cinética que asociamos a un cuerpo de masa m es la energía que proviene como consecuencia de que el cuerpo se está moviendo con velocidad v corta. O sea, todo cuerpo que se mueva con determinada velocidad posee una propiedad de energía cinética. Ahora, esa energía cinética se calcula un medio o 0,5 por el valor de la masa por la velocidad que tiene, o rapidez, mejor dicho, que tiene el cuerpo elevado al cuadrado. Aquí, cuando digo velocidad al cuadrado, lo que utilizo no es el vector, lo que utilizo es el módulo del vector, por eso dije rapidez.
Entonces la energía cinética se calcula como un medio de m por b cuadrado. B es el módulo del vector velocidad al cuadrado. Pero conceptualmente hablando, la idea de la energía cinética es la que está asociada o aparece o se pone de manifiesto cuando los cuerpos se mueven. Si los cuerpos no se mueven, si los cuerpos no están animados de velocidad, no hay energía cinética. El teorema de las fuerzas vivas, decía entonces, hace referencia a que si sobre un cuerpo actúa un trabajo neto, debido al sistema de fuerza actuante, ese trabajo neto se va a manifestar en un cambio de energía cinética. Al revés, hablemos lo mismo, pero al revés. Si usted observa un cambio de velocidad en un cuerpo, es porque sobre ese cuerpo está actuando un trabajo neto, distinto de cero. La energía cinética, como toda energía, tiene por unidad en el sistema internacional el joule, es decir, newton por metro. Eso es joule, newton por metro. Y fíjense, newton es fuerza, metro es distancia. Entonces, aparentemente el producto fuerza por distancia, mal dicho, qué lástima que no estoy grabando la clase, mal dicho, el producto fuerza por distancia es trabajo. También el trabajo se expresa en joule. Lógico, porque el teorema de las fuerzas vivas me dice que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Por lo tanto, el miembro izquierdo y el miembro derecho de la igualdad tienen que responder a la misma especie, a la misma magnitud física, y se mide en la misma unidad, joule. El trabajo se mide en joule y la energía, en este caso cinética, se mide también, o tiene por unidad, mejor dicho, el joule en el sistema internacional. Hay otros tipos de energía, por ejemplo, la energía potencial, que es consecuencia de que un cuerpo de masa n esté suspendido respecto de la superficie terrestre a una determinada altura h. Entonces, el producto masa por gravedad, que es peso, por la altura a la que está ubicado el cuerpo, me da un resultado en joule que le denominamos energía potencial. Ahora, la suma de la energía potencial y la energía cinética recibe un nombre muy especial, energía mecánica. Y la energía mecánica también se expresa en joule, porque la cinética y la potencial se expresa en unidades del sistema internacional en joule. Te decía recién que hay otros tipos de energía, por ejemplo, la mareomotriz, la energía eólica, la energía solar, la energía eléctrica, la energía química presente en un combustible, bueno, la energía proveniente de la radiación electromagnética, por ejemplo, la energía solar es radiación electromagnética. Pero todos estos tipos de energía se miden siempre en joule. El joule es la unidad de energía que usamos en el sistema internacional. Bueno, aquí el punto 7.2 nos lleva a la definición de trabajo que genera una fuerza o produce una fuerza, ustedes lo van a ver bien, y aquí está la 7.1, la fórmula que yo les mencionaba recién. Módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, perdón, por el módulo del vector desplazamiento que nosotros le llamamos, escuchen esto, pregunta de examen, al módulo del vector desplazamiento, en este caso de movimiento rectilíneo sin inversión de movimiento, nosotros le llamamos distancia recorrida. Por el coseno del ángulo comprendido, fíjense el ángulo θ que forma la fuerza F con la dirección del vector desplazamiento. El vector desplazamiento es el delta R, este vector negro. La longitud de este vector negro es la distancia recorrida entre la posición inicial del cuerpo que estoy señalando y la posición final. Esta expresión 7.1 es la que corresponde a un producto escalar. No sé si estará representado por acá, a ver si el autor lo ha puesto. Bueno, no lo puso, pero en el punto 7.3 sí va a aparecer. Acá está. El trabajo es igual a módulo de F por el módulo del vector delta R por el coseno que forman ambos vectores. En forma compacta,
El trabajo de una fuerza. Miren, les digo algo, anoten esto por las dudas y vamos terminando con esto. Si usted define el trabajo de una fuerza, fuerza por distancia, está aplazado. Se lo voy a repetir para que lo escriba. Si usted define trabajo de una fuerza igual a fuerza por distancia, está aplazado. Se lo voy a repetir la tercera vez. Si usted me define trabajo de una fuerza igual a fuerza por distancia, está aplazado. Bien, dicho esto 3 veces para poner un énfasis marcado de lo delicado de la definición, usted me pregunta, ¿y cómo se define el trabajo? Con todo gusto, le voy a decir. El trabajo es una magnitud escalar, fíjese, no está en negrita, porque el autor del Serway utiliza para todo lo que son vectores la flechita arriba de la magnitud y la magnitud escrita en negrita, para diferenciar de los escalares. Volvamos a lo que quería decir. El trabajo de una fuerza se define como, escuche, el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Pero, profe, ¿por qué me aplazó? Y escuche lo que le estoy diciendo. El trabajo de una fuerza se define como el producto escalar, escuche, del vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Y por qué me aplazó? Porque usted me dijo fuerza por distancia. ¿Se entendió claramente? Sí, profe. Perfecto. Yo quería terminar la clase de hoy con esta definición. Quedan algunas cositas para mencionar, lo voy a hacer la semana que viene en todo caso, pero quería terminar con esta definición que es muy, muy, muy importante de salir de un curso de Física 1 con estas ideas perfectamente claras y manejadas de una manera correcta. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá porque sé que varios de ustedes tienen clases en otra asignatura. Nos estaremos viendo el martes que viene. Voy a trabajar con la clase número 6 y bueno, esperemos ya tener avances sobre el tema de los parciales. Tengan paciencia porque son muchos y luego hay que corregir el teórico, ¿sí? Les mando un saludo a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Chao, profe. Bendiciones. Nos vemos, profe. Chao, Nos profe. vemos. Que anden muy bien. Buenas tardes.